Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Yo recibo una cantidad ingente de emails, muchos de ellos son spam, igual que todos vosotros, seguramente os pase lo mismo, ¿no? Pero al respecto del fenómeno extraterrestre, existen correos electrónicos que me muestran fotografías, y también hay testimonios. Y claro, yo tengo que hacer una pequeña selección. Vamos a ver qué es lo que dicen esos testimonios y sobre todo si tienen algún tipo de pauta, de característica común al respecto de otros casos que haya podido ver yo y que tengan en consideración lo que son los típicos elementos del fenómeno ovni, como por ejemplo las pérdidas de tiempo o directamente los avistamientos de objetos voladores no identificados o incluso lo que son las temidas abducciones. Pero es que hay momentos en donde me encuentro con incidentes que son impresionantes porque son únicos, sobre todo por el comportamiento de los seres que se me exponen, de esas entidades biológicas aparentemente ajenas a la Tierra que se plantan ante nosotros y realizan unos actos que no tienen ningún tipo de sentido, pero que no cejan de producirse, no cejan en su empeño de hacerlo. Y además es increíble porque es algo que llegan a ver una cantidad de personas bastante grande. Estoy hablando de, por ejemplo, 10, 15, 20 personas. A este respecto vamos a ver hoy un caso asombroso ocurrido en el año 1984 de una telespectadora que me ha escrito y que le contó su padre, ¿no? Algo que le contó, bueno, pues que sobre todo estaba muy preocupado porque no saliese su nombre en pantalla. Esto es algo que ya sabéis que siempre tomo por intimidad, que no digo los datos, ¿no? Y claro, porque es algo que le ocurrió que si lo cuenta mucho, pueden pensar los demás. Esto pasa siempre en el fenómeno ovni, que vaya, pues que están diciendo una auténtica locura, pero pasan, son cosas que pasan, son sucesos que le ocurren a unas personas en particular en un lugar determinado y además en un momento muy determinado también de sus vidas. ¿Y qué hechos estoy diciendo? ¿Qué hizo aquel ser cuando se plantó ante aquel grupo de chicos? ¿Y qué había en el ambiente? ¿Cómo lo sentían ellos? Pues lo vamos a ver porque me parece que es algo único y que desde luego a mí me hubiera encantado verlo. Quizá un poco desde la distancia, porque si yo tengo un marciano de estos, pues me achanto completamente, pero es que no era el típico marciano per se, no era el típico alienígena tipo gris ahí, que la verdad aparecen incluso en los cuartos, no. Era más bien como una silueta, pero una silueta que no parecía humana en ningún momento. Y eso sí, el entorno estaba demasiado tranquilo. Son pequeñas características que me gustan muchísimo al respecto de ver la veracidad de casos así. Así que bueno, pues sin más ni más y después de esta ultra intro que me acabo de enchufar aquí, como siempre hago, y es que me gusta un montón hablar, más que, bueno, pues, en fin, que la leche. Bueno, me gusta mucho hablar y ya sabéis que me encanta comentar algo para ir introduciendo qué es lo que ocurrió en los casos que expongo. Y vamos al email. Muy bien, dice así: hola Vicente, te saludo desde Saltillo,
provincia de Coahuila, en México. Disculpa la informalidad de mi correo electrónico, de mi email, pero soy malísima escribiendo así que bueno, pues si tienes que ver alguna falta de ortografía, no te preocupes, por mi parte no pasa nada, ¿no? Pero me lo dice la mujer preocupada por que yo entienda perfectamente lo que ocurrió. Me dice, primero que nada quiero decirte que me gusta mucho tu trabajo y que siempre veo cada uno de tus vídeos, me parecen muy interesantes y quiero que lo sepas. Vale, pues muchísimas gracias, ¿no? Dice, he visto que mandan historias o relatos y llevo ya un tiempo queriéndote mandar este. No me sucedió a mí, le sucedió a mi querido padre y le he pedido su permiso para mandártelo. Bien. Él solamente me ha dicho, no va a salir mi nombre, ¿verdad? Es que no quiero que piensen que soy un mentiroso. Se lo dice el padre a la persona que me manda el correo. Dice, bueno, y entonces me he reído un poco con él diciendo que no pasaba nada, ¿no? Bien, y mi padre tiene una historia que es la siguiente. Fue en el año 1984, en el municipio de Santiago en Nuevo México, en Santiago, en Nuevo León, en México. Más específicamente cerca de las cascadas Cola de Caballo, por cierto lugar en donde ya he visto más de uno y más de dos avistamientos ovnis, objetos voladores no identificados. Bien, dice, mi padre y dos amigos suyos fueron de excursión sin ninguna intención de quedarse en el lugar, pero al llegar allí se encontraron con otro grupo de amigos que estaban preparando comida y tenían tiendas de campaña para quedarse. Aquellos amigos les invitaron a unirse y mi papá y sus amigos pues accedieron. Era, por tanto, un grupo aproximadamente de 15 chicos y decidieron montar las tienditas de campaña a unos 100 metros de una campaña a unos 100 metros de una cabaña abandonada y cerca de un río. Curioso ese tema del agua que siempre suele aparecer en los avistamientos del tercer tipo. Bien. Me dice, al llegar la noche, todos estaban dormidos, todos, excepto uno, mi papá. Y mi papá me cuenta que eran las 2 de la mañana aproximadamente, cuando de pronto pues vio algo que hizo que despertara a los otros 14 integrantes de la cuadrilla que estaban allí con sus tiendas. Los despertó a todos. Y claro, asustados salieron de las tiendas de campaña para ver lo que estaba pasando y cerca de la cabaña mi papá señaló y había como una silueta como si fuera una persona, pero no era una persona. No tenía rostro, ni tampoco se alcanzaba a distinguir nada más, simplemente pues una silueta. Yo a mi padre, Vicente, pues le pregunté de qué color era la silueta y mi padre me dijo que del color de la luna. Dijo que pareciera que la luna era la que le daba esa luz. Es decir, podemos entender que es prácticamente un color blanquecino. Bien. Para el asombro de todos, había una sensación rarísima, porque nadie estaba asustado. Y se daban cuenta de eso, porque lo normal es que hubiesen salido corriendo, o se hubiesen marchado, o hubiesen ido a buscar algún teléfono, o... No. Ninguno de ellos hizo nada raro. Todos estaban mirando y además tranquilos. Todos, además, sentían que todo se sentía en calma. Aquí puedo añadir yo que puedo ver una
campana de irrealidad al respecto de los testigos. Y nadie perdió el control en ningún momento. Dijo que esa silueta no estaba tiesa y completamente inmóvil. No. Daba 3 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Y así repetidamente, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que les impactaba de todo ello es que no tenían miedo y sabían que aquello no era normal y, desde luego, no era algo humano. Pero no estaban asustados. Y, de hecho, tampoco se hablaban entre ellos mucho. Estaban como onnubilados ante lo que estaban observando. Transcurrió así toda la noche. Y los testigos estuvieron toda la noche mirándolo. Como hipnotizados, esa es la palabra. Nadie podía dormir, nadie quería ir a dormir. Nadie se quería mover, nadie se quería marchar. Lo único que había era la silueta moviéndose adelante y atrás y ellos. Eso sí, pasaban las horas, ellos se daban algunas vistas, es decir, se miraban, no mucho más, y pasaban las horas y las horas y las horas, y se miraban, y le volvían a mirar a él, y con los primeros rayos de luz del sol, ahí ocurrió algo, Vicente. Ahí la silueta empezó como a desvanecerse. Prácticamente, y esto lo hemos visto más veces en más episodios, por ejemplo, de Visitantes de Dormitorio, como si estuviese pasando a otro plano de la realidad o a otra dimensión, como queráis llamarlo. Me comentó mi padre que, por supuesto, no habían ni bebido ni tomado nada de nada, absolutamente nada, una cena absolutamente normal. Tenían 17 años, es decir, sabían lo que estaba ocurriendo y fueron a ese lugar por propia voluntad. Aquello acabó siendo un relato, pues poco menos que para contar a sus hijos, Vicente, pero en lo personal, esta historia siempre me ha impactado y siempre he tenido duda de saber qué fue lo que mi papá y sus amigos vieron. Porque muchos podrían decir que aquello fue una imaginación, ¿no? O algo parecido. Pero el hecho de que 15 personas hubieran visto lo mismo, no se hubieran marchado, y que el entorno estuviese siendo como tan opresivo, pero sin que nadie perdiese el control, pues siempre me ha dejado mucho que pensar. Espero que puedas ver esto. Me despido, te mando un fuerte abrazo, estés donde estés, y espero que sigas mejorando de tu salud. Muchas gracias por mi parte, y aquí estamos ante un caso de un posible encuentro del tercer tipo. No se ve ningún tipo de objeto volador no identificado, de acuerdo, pero sí se ve esa silueta. Esa silueta ya la he visto en más ocasiones, pero normalmente tienen un movimiento con respecto a los testigos. No,
Este no, este avanza un poco y luego retrocede. Eso sí, ellos no se mueven, lo que me hace pensar que hay algún tipo de telepatía o algún tipo de control mental al respecto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es decir, que fuese un experimento para ver las reacciones de un grupo de personas pequeño, aislado, de una edad de unos 17, 18 años, con respecto a ver un ser que fuese ajeno a la Tierra. Un experimento para ver sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos. ¿Hasta qué punto entra el miedo y si podían controlar ese miedo? Y lo hicieron, porque todo estaba en calma, en absoluta calma, y nadie perdió el control. Son palabras que, viniendo de un testigo, de un avistamiento, de un ser ajeno a la Tierra, me parece increíble, porque lo primero que haces, si ves a un bichejo, si ves a un marcianarcio, es coger y decir, yo me piro de aquí echando leches. No, pues no. No, ellos no. Estaban mirándolo sin parar. Quizá porque estaban siendo controlados, de acuerdo, pero quizá es porque ese experimento estaba funcionando. Estaban poco menos que siendo estudiados, sí, pero también, pues, de alguna manera, pues, siendo eliminados al respecto del factor miedo. Eso es. A ver cuánto miedo tiene este de ahí. A ver qué se puede hacer para que no lo tenga. Y a ver, este de aquí, lo mismo, sabiendo de sus constantes vitales. Efectivamente, eso es. Y es curioso porque todo esto tiene que ser sin luz, en oscuridad. ¿Y qué ocurre cuando llega el sol? Que el ser comienza a desvanecerse, casi como por molécula a molécula. Lo he visto también en ocasiones, también en visitantes de dormitorio. Tenía que ser a oscuras, en un control absoluto de la situación, pero sin luz. Como investigador, me encantaría saber por qué sería así, pero no tengo la respuesta. Si tenéis alguna respuesta vosotros, también me gustaría saberla. Pero es un momento en el cual la calma, sin ninguna duda, es inducida. Es decir, ellos estaban con una especie de globo en donde no había nada más que ese ser haciendo sus movimientos y ellos, que lo máximo que hacían era darse cuenta de que no podían hacer nada de nada. Eso sí, cuando llega el sol, el ser comienza a desvanecerse y a irse, y ellos como que ya empiezan a, efectivamente, a poder reaccionar. Ahí está la clave de este tema, ¿no? De la reacción. La reacción que se mantuvo controlada en todo momento por parte de ese ser o del objeto volador no identificado que estuviese detrás de ese ser, y que funcionó como prueba, como experimento al respecto de un avistamiento de seres humanos distintos, con sus diferentes formas de pensar y de actuar, y un mismo ser. Eso sí, ¿por qué haría eso? ¿Por qué se movería un poquitillo para adelante y otro para atrás? ¿Era una manera de mantener su atención? Puede ser. Pero aquí ya entramos en, bueno, pues en lo que sería, pues, poco menos que entrar en confabulaciones o en algo que no sería seguro. Lo que sí que fue seguro fue que tú, teniendo algo como una silueta de ese color blanco, blanquecino de la luna, de la luz de la luna, no dicen en ningún momento que hubiese luna,
pero que sí que fuese del color de la luna brilla, sería un blanco brillante. Si tú tienes a ese cacho mostrenco delante, te piras, pero seguro. No, ellos no, ellos se quedaron. Y cuando llegó lo que sería el sol, ya no se podía o ya no se quiso mantener el experimento, posiblemente porque pudiesen aparecer otros factores externos, más personas de repente, o bueno, pues porque las condiciones físicas y químicas para realizar una atracción de la atención humana, para un experimento así tenía que ser por la noche. Pero lo cierto es que aquellos 15 chicos contaban lo mismo. Y me parece un auténtico momentazo el hecho de darse cuenta de lo que está pasando, darse cuenta de que todo está en calma, darse cuenta de que tienen a un bichejo delante y no hacer absolutamente nada, solo quedarse mirándolo y observándolo, sin miedo, pero también sin ganas de irse. Un caso que puede parecer pequeño, pero que tiene para mí muchísimas cosas y que, bueno, pues aquí os traigo porque me ha parecido fascinante cuando lo he podido leer y lo he podido estudiar ya con los años. Agradezco muchísimo a esta persona que me ha mandado el correo. Si tenéis vosotros algún tipo de incidente o suceso similar o parecido, o os ha pasado algo relacionado con alguna cosa paranormal, pues me lo podéis mandar, como siempre digo. Y bueno, pues nada más, aquí termina el programilla de hoy. Podéis suscribiros, a ver si es posible que YouTube pues se porte bien con mi canal, a ver si es posible, ¿no? Y podéis comprobar a ver si seguís suscritos, metiéndoos en mi canal y viéndolo, porque muchas veces los de YouTube, amigos de mis amigos, son mis amigos, pues te quitan las suscripciones sin que tú sepas nada, ¿no? Y bueno, pues seguís para ver si seguir para ver si seguís aquí, pues lo podéis mirar, nada más comprobar y ya está, ¿no? Nada más, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.